Hoy 3 de agosto, le decía, es Día Internacional de la Planificación Familiar. Para hablar de este tema, de la importancia, en qué consiste, cómo andamos, saludaré aquí a Daniel Pérez, coordinador de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Sonora. Daniel, buenos días, un placer saludarle. Karina, buenos días. Gracias por el espacio. Reciban un saludo de la doctora María Lourdes Díaz Espinosa, titular del IMSS en el Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jefe de la médica. Sí. Muchísimas gracias. Hablemos de la importancia de esta fecha. Planificar, hacer la planificación familiar. ¿En qué consiste? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la derechohabiencia del IMSS? Y cuáles son los servicios que se ofrecen también, porque de pronto desconocemos, bueno, los derechos también que tenemos, las opciones que tenemos como derechohabientes. Fíjate, Karina, que primero que nada, el programa de planificación familiar es similar al de las vacunas en el siguiente sentido. Es similar al que es libre, o sea, es para derechohabientes y no derechohabientes. Sí. Como las vacunas. Pueden los no derechohabientes ir a los módulos de apoyo y ahí nos consultan y se les otorga el método. Okay. Hay que hacer una valoración. Básicamente, en el entendido general, si llevas o en la población lleva una vida sexual activa, o sea, tiene relaciones sexuales, sí, y no tiene un método de planificación familiar, entonces está buscando un embarazo o está buscando tener un bebé, al final de cuentas. Porque no se está cuidando, porque no quiere. Exacto, ese es el entendido, ¿sí? Y de métodos de planificación tenemos cerca de 15, 16 métodos diferentes, entre pastillas, entre condones, entre parches, entre dispositivos intrauterinos, entre implantes en el brazo, que tienen diferentes duraciones y diferentes dinámicas de uso para la población y también las indicaciones. Lo importante aquí es, primero, saber qué quiero hacer con mi vida, o sea, cuántos hijos quiero tener, cuándo los quiero tener, cuánto tiempo quiero que pase entre un hijo y otro, y también cuál es lo recomendable en este caso para la mamá y la salud, por sus condiciones, tanto en lo general, pero también en las condiciones personales de cada mamá. Las económicas, las sociales, claro, también, además de las de salud. Sí, y las de salud, por cómo le fue en el embarazo anterior. No es lo mismo la edad de la mamá o que haya sido una cesárea, en la recuperación, no solo en la recuperación de lo que siente la mamá, sino en la recuperación del útero, de la matriz, dado que si no tiene una recuperación adecuada puede exponerse en el siguiente embarazo. Por eso es importante la planificación familiar, para evitar los riesgos. Y hay métodos, bueno, un poco más radicales, por ejemplo, la vasectomía, en el tema de los hombres. Ustedes también, la promo de nosotros hemos hablado mucho del tema de la vasectomía. Yo siento que, y me decían los expertos en la salud pública, que ha cambiado también esta idea de que la mujer nada más es la que tiene la responsabilidad. Óigame, no, usted también debe cuidarse como varoncito, ¿no? Y en el caso de los hombres, muchos están optando por este método que es un poco más radical. Ya nos explicaban, bueno, que sí puede, pues de alguna manera como retomarse o hacer, pero es un poquito más difícil el tema de la vasectomía. Pero platíqueme usted, ¿cómo andamos? ¿Cuáles son los métodos más solicitados, los métodos anticonceptivos, o qué estadísticas manejan? Fíjate que actualmente nos están solicitando los métodos de larga duración, o sea, el DIU, el dispositivo intrauterino. Hay otro que es un dispositivo intrauterino medicado, que no es de cobre, que tiene benzina, y que, por así decirlo, y que incluso llega a quitar la menstruación o disminuye mucho el sangrado, ¿sí? Y también hay implantes que son de larga duración, y estos te evitas ir por la inyección mensual, te evitas estar checando la hora de que ya me tomé las pastillas a las 6, 7 de la mañana o a las 4 de la tarde y se me pasó, ¿qué voy a hacer? Sí. También te evita, por ejemplo, los parches, que también, si bien también son muy buenos, tienen este componente de las mujeres que tienen un antecedente, algún problema de varices, pueden incrementar ciertos riesgos. Pero también el varón, por ejemplo, como bien dices, hemos tenido una aceptación cada vez mayor de la vasectomía, dado que la cirugía, por así decirlo, es un método ambulatorio, nos lleva en tiempo cerca de 30 a 40 minutos,
y la recuperación de 2 a 3 días, y el dolor es un cólico, dolor tipo cólico leve, que se pasa hasta con hielo a veces, y no hay necesidad, no es una recuperación muy larga, ¿no? La otra es la ligadura de las trompas, que es la otra que dices, que es en la mujer, que son métodos definitivos, y también esa sí tiene una recuperación de 3, 4 días, ¿no? Sí. Pero, sí. dime. No, adelante, adelante. No, pero sí, como te digo, lo que queremos también, y también lo que hemos visto en la población es una aceptación cada vez mayor de estos métodos de mediana o larga duración. Sí. Sobre todo, ¿sabes qué? En los jóvenes, okay, que es donde queremos centrar. Hoy no es nada novedoso, cada vez los jóvenes están iniciando su vida sexual más temprano. ¿A qué edad, doctor, más o menos, de acuerdo? Incluso hasta de los 11, 12 años. Ay, no, es en serio. Es en serio. ¡Qué precoces! Y en otro hasta 15, 16 años. Que es un derecho, es la libertad sexual, ¿no? Pero no, claro, obviamente una niña embarazada a los 12, 10 años, 13, o sea, imagínese sí, también, claro, que hay casos, claro. ¿No? Sí, o sea, y si hay casos, y también, o sea, también hay que, como papás o como sociedad, también hay que tener la cabeza muy fría en abordar a los niños o a los jóvenes. Orientarlos. Sí, o sea, sí es tu derecho, estamos totalmente de acuerdo, si me parece o no es otro punto, es tu derecho, pero pues hazlo bien, o sea, planea, responsablemente. Ve estos riesgos, ve lo que te puede pasar, y ese es el llamado, por eso es el espacio, que se acerquen a las instituciones de salud, sí. o en este caso con nosotros salimos, para que vean, o sea, ya tienes a tu hijo, sí. al vecino, oriéntalo, sí. díselo, sí, para que si él lo quiere hacer es correcto, es su decisión, está en su derecho, pero que lo haga bien, porque si no, yo creo... va a ir en la emoción, y a lo mejor todos sus planes de vida no es como que se ven truncados, pero sí se van a ver afectados. Yo creo que tocó un punto muy importante, doctor, y quisiera pues hacer énfasis en esto, y a los papás, mamás que nos escuchan, porque de pronto hablar de sexualidad, hablar de relaciones sexuales y de todo esto, mi hijo no, mi hija no, está muy chiquito, jamás, yo creo que no es momento, y luego empieza el pimponeo, no, háblale tú, no, es que tú porque eres el hombre, no, que tú porque eres la mujer, y empiezan, tengo amigos que han tenido dificultades para hablar del sexo en los niños, niñas, pero el no hablarlo, doctor, también entonces es no ser responsables, no orientarlos, porque es mejor, yo creo, decirles esto es lo que hay, no meter temor, y mucho menos porque de pronto sí existe el temor a que no hagas esto porque es malo, y ya sabes, ¿no? Es algo con toda la naturalidad que esto representa, pero sobre todo orientarles y decir las opciones que hay, como usted dice. Si hay una niña, que para mí, pues un adolescente, 13, 12 años, es demasiado pronto, pero si así es su decisión, pues tomar también la responsabilidad e informarnos. Si alguien en este momento no sabe cómo abordar el tema con su hija, con su hijo, y esto puede repercutir en un embarazo, doctor, no deseado, o en alguna situación que tenga alguna afectación también de salud por alguna enfermedad, por no tener los cuidados necesarios en el tema pues de las relaciones sexuales, está personal capacitado en centros de salud, en IMSS, en hospitales, que pueden asesorarnos y pueden orientarnos, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, nosotros con nosotros ese trabajo social, o las TAO, que son las de tener una bufandita como azul, sí, la técnica de atención y orientación al derecho oyente. Y también en nuestro caso hay grupos que donde les hablamos a los jóvenes sobre adicción, sobre alcohol, sobre riesgo, sobre manejo, entre ellos sexualidad y planeación de vida, ¿no? Y como bien dices, Karina, si le entramos con miedo al tema, pues también nuestros hijos o los jóvenes, en mi caso, nos van a poner. Hay que recordar qué hacíamos nosotros cuando teníamos esa edad. Si teníamos una curiosidad, aunque nos dijeran que no, lo ibas a ir a hacer como quieras. O a lo mejor los tiempos no son los mismos, y hay que estar más abiertos ahora, y como con las antenitas más puestas, que no es lo mismo hoy que antes, ¿no? Entonces, bueno, doctor, nos preguntan por acá, ¿le podría preguntar al invitado qué edad es recomendable hacerse la salpingo por el tema hormonal, o si afecta hacerlo a temprana edad? La salpingoclasia, o que es la oclusión tuvárica bilateral, que es esta ligadura de las trompas. Sí. Es recomendable
en cuanto esté decidida la mujer o la pareja en este caso. ¿Sí? Ok, a no tener más hijos. A no tener más hijos. Es una decisión sí personal, pero también hay que ver el núcleo familiar, obviamente, y también hay que ver la edad. Generalmente, en el tema, el médico, el ginecólogo, que es quien la hace, que también ha llegado a pasar con algunos jóvenes que en cierta edad, por experiencias que ellos han tenido, le dicen, mira, mejor piénsalo, y le reorientan un método de larga duración, como el que te decía, o el implante, pero básicamente es cuando ya tome la decisión, porque el problema no es la cirugía, no es la cirugía es relativamente sencilla. El problema es que si más adelante cambian de opinión, la recanalización puede ser puede ser una que no garantiza que vuelvan a poder embarazarse. Otra que si se embarazan va a ser más complicado el embarazo y también por la edad. ¿No? Entonces, siempre y cuando tomen la decisión bien claros, bien decididos, no hay ningún problema. Hay situaciones donde en las mamás, ya con 40 años que deciden, bueno, el ginecólogo dice, bueno, mira, estás en una edad premenopáusica por estos cambios que ya tienes, y le recomiendan también hacer la extracción ya depende de cada caso, ¿no? Yo creo que depende de cada situación. Doctor, ¿y el número de hijos actualmente? Bueno, antes escuchábamos, ya me tengo que ir a la pausa, pero antes nos decían 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, 8 hijos. Actualmente los tiempos pues van cambiando. El número promedio de hijos que tiene o tienen las familias, derechohabientes o no al IMSS, ¿cuál es? Generalmente estamos de 2 a 3, o sea, el número son 2.7, ¿no? Pero pues, por lógica es de 2 a 3. En eso estamos actualmente en la población en general, no solo en la población IMSS, en el tema de hijos. Lo ideal, no existe un ideal, lo ideal es que cada familia decida y planee, ¿no? O sea, no quiere decir nada más que la planificación sea para cuando estás en vida soltera, ¿no? Incluso en tu matrimonio dices, bueno, queremos tenernos aquí, vamos a usar este método. Y vamos a asesorarnos aquí, ¿no? Ok. Doctor, fíjese que también he tenido comentarios que de pronto después, esto también es bajo un análisis y es el criterio o la responsabilidad también de la salud pública, en donde, por ejemplo, si una joven, aunque tengas, no sé, 19 años y de pronto ya tienes 6 hijos, te hacen recomendaciones o si tienes tal edad y ya te dan esta asesoría u orientación en las áreas correspondientes en los hospitales, pero nunca te podrán obligar a usar un método o hacerte alguna algún método ya radical o definitivo, como usted dice, porque esa es una decisión muy personal. Podrán brindarte la información, orientarte, decirte qué es lo mejor, pero finalmente la decisión la toma la familia, la persona, la mujer, en pareja o no. Sí. Incluso, o sea, la decisión es del paciente, por así decirlo, ¿no? O la familia. Nosotros estamos para orientar y facilitar lo que ellos deciden. Obviamente hay métodos que más le convienen por cada caso, como es histórico, ¿no? Habrá el método que más le conviene a una mujer de 40 años, otra de 30, dependiendo también del plan que tenga. Pero al final de cuentas la decisión es de ella o del núcleo familiar. Y es importante involucrarse y no dejar solamente esta responsabilidad a la mujer. De verdad, insisto, es una decisión en caso de que sea en pareja, pues en pareja, y si no, de manera individual, bueno, también, pero sí he visto que por lo pronto lo que nos habían comentado algunas autoridades en el tema de los hombres, que sí, que cada vez son más jóvenes los que quieren ya como estos métodos más radicales o definitivos, jóvenes que desde muy temprana edad dicen, yo no quiero familia y quiero que me hagas la vasectomía. Nos han comentado algunos casos. Y para terminar, doctor, yo quisiera que cerráramos con el tema de la pastilla del día siguiente, que no es un método anticonceptivo y que de pronto hemos tenido casos en donde se quiere utilizar como tal esta pastilla de emergencia, como si fuera un método como tal anticonceptivo. Qué bueno que tocas ese tema, Karina, porque es la píldora de emergencia, es tal cual, es la píldora de emergencia. ¿Sí? Y sí es muy efectiva, sobre todo si se tomen antes de las 72 horas del contacto sexual, y tenemos el recuerdo de que no hubo protección, ¿no? Incluso si no tienes un método, te pudiera ser recomendable dependiendo de algunos casos. Pero es así, es de emergencia, ¿sí? Digámoslo, transpolemos el tema a una situación económica, es como si pidieras un préstamo para terminar la quincena con un interés elevadísimo, ¿no? Porque hormonalmente es así, hormonalmente
genera el moco más espeso, que impide que el espermatozoide llegue, e impide la fecundación y funciona. Y bueno, generalmente funciona porque dependiendo, te digo, el horario. Pero usarlo muy seguido te va a llevar a consecuencias hormonales, a desórdenes hormonales adelante, que pueden ser desde evitar la salida del óvulo, o sea, de que ya no puedas o pases un periodo que te gusta 2 años de que recupere tu ciclo hormonal, Sí. ¿no? Adecuadamente con ovulaciones como tenías, hasta tener incluso problemas de sangrado y que ya se te queden así por estos picos hormonales que tuviste en alguna época de tu vida, ¿sí? Es importante entonces. Digámoslo, traspolándolo a otro tema, digámoslo que es un préstamo con muy altos intereses, que a lo mejor en una emergencia está bien total te saca, ¿no? Te saca ayuda. del apuro, pero no apuro, constante. Ándale, sí. Pero no es recomendable. Okay. O sea, no puedes, no puedes pedir un préstamo y que a la semana te cobren 500 pesos de intereses, no lo vas a soportar, pues, ¿no? Ok, o sea, entendemos. Que te cobren la mitad de intereses es muy difícil, ¿no? Entonces, es algo así. Entonces, metafóricamente hablando, doctor, sí. Metafóricamente hablando, en las consecuencias que puede tener nuestra salud o nuestro cuerpo. Así es, es muy alto. Entonces, sí de emergencia, pero es así, de emergencia. Si tienes una vida sexual activa, acércate, ve, ya sea con nosotros, con Secretaría de Salud, con el ISSSTE, acércate y busca cuál es tu método ideal, que te valoren, que te chequen y te digan, esto es el ideal para ti y tienes estas opciones. Doctor, ¿no? Y ya para cerrar, estoy comiendo aquí el tiempo de los económicos, pero no importa porque me parece muy importante hablar de esto. Muchas veces vemos el método anticonceptivo y que esto también nos va a exentar de tener alguna enfermedad de transmisión sexual, que están a la orden del día también. Es importante que aún con el método que escojan, que sea pues ya definitivo, duradero, lo que usted nos ha explicado, el uso del condón, doctor, que esto también pues nos puede evitar pues tener una enfermedad de transmisión sexual. Claro, el método anticonceptivo es eso, solo para el embarazo y para la planeación de la vida y los espacios de los hijos y esta parte de familiar y de tener hijos. Pero esto no te protege contra una enfermedad de transmisión sexual, contra sífilis, gonorrea, VIH, hepatitis. Esto no protege contra eso, ese es punto y aparte. Y para eso está el condón, que también es un método anticonceptivo, no muy bueno como anticonceptivo, pero sí para el método para evitar transmisión sexual. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendrías que usar el método anticonceptivo para esta parte de los embarazos y además el condón. Además el condón para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Ok. ¿La efectividad del condón? ¿Cómo? ¿La efectividad del condón cuál es? ¿Y la efectividad o la mayor efectividad del método anticonceptivo, cuál es el que tiene mayor efectividad? Generalmente los implantes y obviamente los quirúrgicos, ¿no? ¿De cuánto? La vasectomía y la oclusión de trompas en la mujer, pues, el 100%, ¿no? Y los implantes, hablamos del 99.8, 99.9, y las inyecciones andan como el 97%. ¿Y el condón? Bajando, ¿no? Y el condón cerca del 70% como anticonceptivo. Ojo los que nomás usan condón. Entonces, por eso, y sí es mejor como para evitar la enfermedad de transmisión sexual, 80-90%, pero como anticonceptivo no es muy bueno, ¿no? Ok, entonces si el contacto sexual es casual, pues tendríamos que estar utilizando un método de barrera, y es el condón masculino, que es el que conocemos como condón, y el condón femenino, que poco a poco se va introduciendo en el mercado. Doctor, ya me quedan unos minutos nada más y quiero cerrar ahora sí con el tema de, el ritmo. Mucha gente ha escuchado que tiene como método el ritmo y esto pues no es nada efectivo. No, pues bueno, el ritmo tendría que ser muy precisa e incluso así está cerca de la efectividad del condón, 70-75%, siendo muy obsesivamente precisos en los días, ¿sí? Okay. O sea, cuidando los días, viendo el sangrado. Y también recordemos que el ciclo menstrual dura 28 días, no dura 30, entonces va a haber un día en que inicies y el sangrado un 3, un día 4, y de ahí empezar a contar. Y también se ve influido por otro tipo de factores como estrés, alimentación, y peso, ¿no? Okay. Entonces, no es muy confiable también, aunque sea muy exacta y a lo mejor te sirve para el tema de los cólicos y planear y tus actividades sociales,
pero como método de planificación familiar no es nada recomendable. Oiga, pues, o sea, atentos porque y se me chispoteó, decimos luego, híjole, Sí, no la sí, vi sí. venir y que, pues no. Entonces estamos hablando de planificación familiar. Doctor, vamos a hacer luego una segunda entrevista. Yo me tengo que Sí, por despedir, supuesto. pero me parece sumamente importante orientar. Aquí la gente me está preguntando, Karina, ¿dónde voy? Hablo de estos temas. Clínicas del IMSS, hospitales del IMSS, del ISSSTE, de cualquier unidad médica, centros de salud, Sí, le sí, dan sí. este tipo de información. Sí, claro, sí, claro. Y Gracias, doctor. nosotros por ejemplo, en Hermosillo, en la 37 o en la UMF 68, Sí. hay módulos específicos de planificación familiar para la población que no sea derechamente se dirige ahí, Ok. y no se tope con esta parte de que no es Ok. derecho cliente y todo este rollo. Muy bien. Doctor, le mando un abrazo. Gracias por todo lo que nos compartió esta mañana. Karina, gracias por el espacio y pongámonos de acuerdo si quieres. Claro, para hacer una segunda cada entrevista. semana. Muy ¿Eh? bien, hecho. Cuídate mucho. Saludos a la gente del IMSS. Muchísimas Hasta luego. gracias.